La neuropsicología. ¿Sabías que la mente y el cerebro antes se concebían como dos realidades diferentes? Es así que surgen las neurociencias, con la finalidad de estudiar el sistema nervioso desde varias disciplinas. La neuropsicología es casi exclusiva de los seres humanos. ¿Pero sabes por qué? Porque estudian las conductas de nuestra especie. Nuestro pensamiento, la memoria, el lenguaje, la atención, nuestra percepción y varios fenómenos psíquicos. La complejidad de nuestro sistema nervioso es la fuente explicativa de nuestras conductas. ¿Quieres un ejemplo? Entre las múltiples patologías que aborda la neuropsicología está el Alzheimer, y gracias a la neuropsicología podemos saber que todos los cambios que nuestros ojos pueden ver ocurren paralelamente a los cambios dentro del sistema. Los antiguos egipcios han dejado pistas de su preocupación por el cerebro en sus prácticas funerarias. Como parte de su elaborado proceso de momificación, removían órganos del cuerpo y o los preservaban, si eran considerados importantes para la vida en el más allá, o los desechaban si no eran considerados importantes. Se cree que los embalsamadores se deshacían del cerebro mediante la inserción de una barra metálica en la cavidad craneal a través de la nariz y luego hacían girar la barra hasta que el ya de por sí suave tejido se volvía líquido y drenaba hacia afuera por la nariz. De manera irónica, la misma cultura es la fuente del más antiguo registro de observación de la relación entre el cerebro y la conducta. Los griegos. Los antiguos griegos estaban divididos en sus opiniones acerca del cerebro. En el siglo V a.C., Alcmeón de Crotona propuso que el cerebro era el asiento del alma, y en el siglo IV a.C., Platón realizó una propuesta similar con el argumento de que la cabeza era la parte del cuerpo más cercana a los cielos, y en consecuencia, la más probable para contener el más divino órgano. En contraste, Empédocles en el siglo V propuso que el corazón era el asiento del alma, y Aristóteles, un siglo después, concordó con él. Aristóteles razonó que el cerebro, con su elaborada red de vasos sanguíneos y su posición cerca de la superficie del cuerpo, servía para enfriar la sangre. El corazón, argumentaba, al ser una estructura activa y central, era más apropiado como el órgano del pensamiento y los sentimientos. Este es un atrevido ejemplo de las trampas del racionalismo. Hipócrates, el más astuto observador de la enfermedad, se suscribió a la hipótesis del cerebro. Él registró observaciones de que las personas con heridas en la cabeza también sufrían parálisis, convulsiones y deterioros del habla. De hecho, las observaciones de Hipócrates pudieron conducirlo a posteriores descubrimientos acerca del cerebro. Él observó gente con lesiones en el lado izquierdo de la cabeza y convulsiones en el lado derecho del cuerpo, evidencia de la relación contralateral entre el cerebro y cuerpo. Galeno y la hipótesis ventricular. En la época romana, la hipótesis cerebral llegó a ser ampliamente aceptada. El gran médico romano Galeno se adherió a esta visión. Entonces surgió la pregunta de en qué lugar del cerebro tenían lugar las diversas funciones psicológicas como la percepción, memoria y pensamiento. Esta cuestión es referida como el problema de la localización de funciones. Galeno creyó que los ventrículos cerebrales, cavidades llenas de fluido en las profundidades del cerebro, eran las estructuras en las cuales se ubicaban el pensamiento y otros procesos psicológicos, y esta idea se mantuvo hasta la Edad Media. En el siglo IV, Nemesio laboró en torno a esta hipótesis ventricular y asignó diversos procesos psicológicos a ubicaciones dentro de diferentes ventrículos. La idea se mantuvo por siglos hasta el Renacimiento. Incluso Leonardo da Vinci adoptó dicha hipótesis. Problemas en la visualización de las estructuras del cerebro. Incluso el estudio de la estructura del cerebro, el cual parecería ser más directo que el estudio de las funciones, quedó muy rezagado en comparación con el estudio de otros órganos del cuerpo. Esto se ejemplifica en el dibujo de Da Vinci. En esta, Leonardo bosqueja los ventrículos como una secuencia lineal de compartimentos. Uno podría presentar argumentos convincentes en cuanto a que esta descripción connota cierta precisión conceptual, debido a que los ventrículos se desarrollan embriológicamente a través del pliegue y alargamiento del tubo neuronal primordial, y en que todos los ventrículos están interconectados con fluido cerebral espinal. Sin embargo, la configuración espacial de los ventrículos en el dibujo de Leonardo es bastante imprecisa, de manera particular para un genio artístico.
quien por lo general era tan persistente en su búsqueda del conocimiento y tan meticuloso en sus descripciones de la anatomía humana. ¿Por qué las descripciones del cerebro se rezagaron tanto de los otros órganos? La respuesta no es muy clara, pero se pueden sugerir varias razones. Antes que todo, existieron consideraciones técnicas, como la relativa inexhaustibilidad del cerebro, dentro de su cráneo protector y la baja densidad del tejido cerebral fresco, lo cual provoca que su forma se distorsione con rapidez después de la disección. También existieron enormes tabús contra la disección humana, lo cual limitó la capacidad de los científicos para obtener de primera mano el conocimiento del órgano. El problema mente-cuerpo. El filósofo francés René Descartes fue un importante exponente de la visión dualista. Él afirmó que existe el cerebro y la mente. Señala que ambos son independientes pero interactúan. Él incluso fue más lejos al especificar al órgano que mediaba esta interacción, la glándula pineal. Para Descartes, ninguna localización de funciones más allá de esta férrea aserción era significativa, pues la mente no tenía ubicación. De hecho, en absoluto se encontraba en el espacio. En particular, su visión que la mente no tiene ubicación motivó a aquellos que sí veían al cerebro como el sustrato o base de la conducta, pero que no creían que las funciones estuviesen localizadas en partes particulares del cerebro para adoptar una posición llamada holismo. Frenología, una teoría especulativa de la localización. Una de las teorías de la localización de funciones más enfáticas, pero menos defendible, es la representada por la frenología, desarrollada por Franz Joseph Gall y Johann Casper. Este intento por relacionar regiones cerebrales específicas con facultades o funciones particulares fue tremendamente defectuosa. Como ahora es bien sabido, los hundimientos y protuberancias en el cráneo, a los cuales Gall y Casper supusieron como indicadores del tamaño de las circunvoluciones subyacentes, de hecho no están relacionados con la estructura del cerebro. El lado psicológico de la frenología también era defectuoso. La psicología de la facultad que sirvió como marco conceptual de la frenología era vago y no tenía bases o evidencia empírica. A pesar de todos sus defectos, la frenología avanzó en la idea de la ubicación de las funciones en el cerebro y engendró el primer verdadero trabajo experimental acerca del cerebro. De manera irónica, pero acaso no por completo de manera inesperada. Este trabajo experimental fue motivado por una reacción holística contra la frenología, en lugar de por un intento para validarla. El intento de Fleurens por un holismo con base en la experimentación. Marie-Jean-Pierre Fleurens fue uno de los primeros en estudiar el cerebro mediante la lesión experimental en animales, al dedicar su libro a Descartes, el más antilocalizacionista. Fleurens arguyó que no existe especialización de función dentro de la corteza. Él reportó que cuando lesionó la corteza de algunos animales, el deterioro resultante en la función estaba relacionado no con el sitio del daño, sino con la cantidad de tejido destruido. Fleurens examinó funciones básicas en los animales con corteza relativamente pequeña, de manera típica: pollos, palomas, roedores y otros animales pequeños. No es del todo sorprendente, por tanto, que él no encontrara deficiencias específicas relacionadas con la localización de sus funciones corticales. En cualquier caso, sus argumentos fueron definitivamente desaprobados por importantes descubrimientos posteriores en el siglo XIX. El error de Fleurens es altamente instructivo, debido a que nos alerta acerca del hecho de que, evaluando tareas que requieren funciones específicas, es más probable que revele la especialización de funciones, mientras que con las medidas de función global es improbable hacer tal cosa. El principio tiene importantes implicaciones para el diseño tanto de las investigaciones experimentales como para la valoración de instrumentos clínicos. A partir del siglo XIX podemos ubicar lo que se considera el inicio de la neuropsicología moderna. Antecedentes a Broca. En los primeros años del siglo XIX, Franz Gall, en uno de sus pocos estudios empíricos, reportó el caso de un soldado que sufrió una herida de cuchillo en el ojo izquierdo, que penetró el cráneo y quien posteriormente sufrió un deterioro del lenguaje. Es posible que con base en este caso o en otros similares, el médico francés Jean-Baptiste Boulard en 1825 especuló que el lenguaje puede estar representado en la posición anterior del cerebro humano. Él quiso ir más allá
y opinó que la especialización del hemisferio izquierdo para la destreza motora, que presumiblemente subyace al uso preferente de la mano derecha, puede también extenderse a los movimientos especializados relacionados con el habla. El caso de Tan. Broca conoció a un paciente llamado Le Born, quien era incapaz de hablar más que unas pocas palabras. Pudo demostrarse que este paciente comprendía el lenguaje y que no estaba demente debido a que respondía mediante gestos a preguntas como su edad. También se pudo demostrar que los músculos requeridos para el habla no estaban paralizados o de algún otro modo eran inoperantes, pues él podía producir sonidos individuales como ba y ga cuando se le requería. Lo que estaba interrumpido era la habilidad para combinar de forma rápida fonemas individuales para producir el habla coordinada. Su producción verbal se reducía a fragmentos cortos, entre ellos tan, la cual repetía con tanta frecuencia que se convirtió en su sobrenombre. Al morir Le Born, Broca examinó su cerebro y descubrió una lesión en el lóbulo frontal izquierdo. Concepto de dominancia hemisférica, hemisferio izquierdo y lenguaje. En 1865, después de estudiar muchos casos, Broca concluyó que el hemisferio izquierdo es dominante para el lenguaje, o como él decía, hablamos con nuestro hemisferio izquierdo. Después del descubrimiento de Broca, el hijo de un médico francés, Marc Dax, afirmó que su padre había coleccionado casos con síntomas similares a los de Broca, y también había descubierto la asociación entre este trastorno y el daño al hemisferio izquierdo. De acuerdo con su hijo, el viejo Dax había reportado sus hallazgos en una conferencia en 1836, pero nunca los publicó. La presentación nunca fue encontrada y aún es incierto si Dax o Broca fue el primero en descubrir la asociación. No obstante, a Broca se le da el crédito por describir el síndrome de producción deteriorada del lenguaje en ausencia de deterioro en los mecanismos periféricos del habla. Además, Broca comprendió que los pacientes que él estudió con este síndrome tenían lesiones en el hemisferio izquierdo, una implicación incorporada en el concepto de dominancia cerebral para el lenguaje. En este término tenemos lo que puede ser considerado como el inicio de la neuropsicología moderna. Broca demostró la existencia de un deterioro central del lenguaje, que ahora se conoce como afasia. Además, demostró que la lesión crítica estaba localizada dentro de un área específica del hemisferio izquierdo, región que llegó a ser conocida como el área de Broca. Descubrimiento de la corteza motora. En 1870, 5 años después del descubrimiento de Broca, una investigación realizada en Alemania reveló una ulterior especialización de función en la corteza cerebral. Al estudiar el cerebro expuesto de un perro, Gustav Fritsch y Edward Hitzig descubrieron que la estimulación de una región específica de la corteza daba como resultado movimiento de las extremidades contralaterales. Así, habían descubierto que no solo las funciones superiores como el lenguaje estaban representadas en la corteza cerebral, sino también los movimientos simples. El área de la corteza dedicada al movimiento fue llamada corteza motora. Estudia las funciones mentales superiores. Se centra específicamente en el estudio de los procesos cognitivos superiores: pensamiento, lenguaje, memoria, funciones ejecutivas, percepción y motricidad. También estudia las consecuencias del funcionamiento cerebral sobre la conducta emocional. Trata preferentemente de las manifestaciones del córtex cerebral asociativo. Hay 2 razones que justifican este hecho. En primer lugar, la corteza asociativa es la principal responsable de los procesos cognitivos superiores. En segundo término, esta es una zona muy susceptible de resultar dañada, lo que puede afectar a los procesos cognitivos. Otras áreas del encéfalo como cuerpo calloso, tálamo, ganglios basales, amígdala, hipocampo o cerebelo también pueden tener implicaciones sobre la conducta, por lo que sus lesiones también pueden afectar a las funciones mentales superiores o la regulación de la actividad emocional. Estudia las consecuencias del daño cerebral sobre los procesos cognitivos. Existe una división entre la neuropsicología básica y neuropsicología clínica. La neuropsicología básica aborda el estudio de las relaciones entre la cognición y el cerebro en sujetos sanos y en cierta medida es claramente homologable a la neurociencia cognitiva. La neuropsicología clínica estudia las consecuencias del daño cerebral sobre la conducta, trastornos del pensamiento, síndrome disejecutivo, afasias, amnesias, agnosias, apraxias y alteraciones neuroconductuales. La neuropsicología clínica tiene un mayor peso que la neuropsicología básica en la dedicación profesional de los neuropsicólogos, ya que en la mayoría de las ocasiones estos centran su actividad en las personas con disfunciones cognitivas o trastornos de conducta, en las que se sospecha que ha existido afectación del sistema nervioso central.
La División de Neuropsicología de la Asociación Americana de Psicología define al neuropsicólogo clínico como un psicólogo profesional que aplica criterios científicos para la evaluación e intervención, basándose en el estudio científico del comportamiento humano y relacionándolo con el funcionamiento normal y anormal del sistema nervioso central. Utiliza modelos humanos. La neuropsicología humana coexiste junto a la neuropsicología de otras especies de mamíferos, pero cada una tiene su propia especificidad. En primer lugar, existen dificultades deontológicas, ya que no es posible inducir lesiones experimentales del sistema nervioso en humanos, salvo en situaciones excepcionales en las que hay que recurrir a la neurocirugía terapéutica. En segundo lugar, la cognición animal y humana no siempre son extrapolables, ya que los procesos cognitivos de la especie humana son cuantitativa y cualitativamente muy diferentes a las de cualquier otra. Una prueba es que la proporción y extensión de neocorteza en cualquier especie animal es muy inferior a la de los seres humanos. La investigación psicofisiológica con modelos animales ha aportado valiosas informaciones sobre determinados procesos básicos del hombre, pero hay grandes limitaciones a la hora de establecer generalizaciones excesivas, dado el gran diferencial cualitativo existente entre la actividad mental superior de la especie humana y la de cualquier otra especie animal. Carácter interdisciplinar. En sus orígenes, la neuropsicología surgió como una nueva especialidad autónoma, gracias a la convergencia y las aportaciones procedentes de disciplinas muy diferentes como la neurología, biología, neurofisiología, neuroquímica, neuroradiología, medicina nuclear, psicología experimental, farmacología, fisiología y psicología cognitiva. Además, su carácter interdisciplinar también se debe a que los neuropsicólogos ejercen su actividad dentro de un ámbito igualmente interdisciplinar en el que atienden el daño cerebral junto a otros profesionales como neurocirujanos, neurólogos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, terapeutas del lenguaje, psicólogos clínicos, trabajadores sociales y neuropsiquiatras.